El Máster en Física de los Sistemas Complejos de la Facultad de Ciencias de la UNED ha participado recientemente en el proyecto piloto para iniciar el proceso de renovación de la acreditación de títulos universitarios del espacio europeo promovido por la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y la Acreditación, ANECA. El informe realizado ha sido favorable y la acreditación renovada por otros 4 cursos académicos. Nosotros queremos acercarnos a algunos de los contenidos que se incluyen en este título y que pueden ser de interés para el público en general. Cuestiones como, por ejemplo, la energía y las ondas, que hoy protagonizarán estos minutos de radio. Nos acompaña Emilia Crespo, que es la coordinadora del Máster en Física de los Sistemas Complejos. Bienvenida, profesora. Hola. Con ella vamos a hablar, como decíamos en la introducción, de energía y ondas. La primera cuestión sería preguntarle qué es la energía. La energía está por todas partes. Hay energía almacenada en una batería, en cualquier tipo de combustible, en el agua almacenada en una presa contigua a una central hidroeléctrica, pero no hay ninguna definición corta y clara de energía en física. Quede claro, sin embargo, que tenemos una buena intuición sobre lo que es y que podemos medirla. En cada caso, se trate de energía potencial, eléctrica, electromagnética, la energía es una magnitud que expresa una propiedad abstracta de los sistemas físicos. Está representada por un valor que se mide en julios y este valor se conserva a lo largo del tiempo en el interior de un sistema aislado. La ley de la conservación de la energía es un hecho que gobierna todos los fenómenos que conocemos hasta la fecha, sin excepciones. En realidad, las leyes de conservación son algo todavía más general. Uno de los principios de la física descubierto por la matemática Emmy Noether es que cuando un sistema tiene una simetría, el resultado es una ley de conservación. Si las leyes del universo son las mismas al cabo de un tiempo, el sorprendente resultado es que el sistema conserva la energía. Además, si las leyes de la física son iguales en cualquier dirección espacial, entonces la cantidad de movimiento se conserva también y podemos añadir que si las leyes de la física son las mismas bajo una rotación, también se conserva el momento angular. La energía se transporta de 2 maneras principalmente, una a través de la materia, por advección, y otra por medio de ondas. Veamos el primer caso. Suponemos en una hoja de papel, delante de una bombilla, en todas las partes, arriba y abajo, se recibe aproximadamente la misma energía. Sin embargo, como la Tierra es redonda, debido a la inclinación con la que llegan los rayos solares a los polos, estos reciben muchísima menos energía que en el ecuador. La energía se reparte por la Tierra desde los trópicos hasta los polos a través del océano. Se conoce como cinta transportadora global la corriente oceánica que circula transportando calor desde los trópicos hasta latitudes más altas. Con respecto al transporte de energía por ondas, a nivel microscópico, los sistemas son cuánticos y se habla, por ejemplo, de fonones, que son ondas en sólidos, o de fotones, que es lo que lleva a la luz. A nivel macroscópico podemos citar el sonido, las olas que se producen en las superficies de los líquidos, las ondas en la atmósfera, que también transportan energía. En mecánica relativista, que se utiliza cuando las partículas se mueven a velocidades comparables a la velocidad de la luz, para que se cumpla la ley de conservación de la energía, es preciso tener en cuenta, además de la energía cinética, que es la energía del movimiento, la energía en reposo, es decir, la representada por la conocida ecuación de Einstein, conforme a la cual la energía es igual al producto de la masa en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado. El trabajo es la energía que se necesita cuando aplicamos una fuerza para mover un objeto en la misma dirección en la que se mueve dicho objeto. Por ejemplo, subimos una sandía hasta un balcón con una polea y realizamos un trabajo para subirlo, dado que existe la fuerza de la gravedad. En la película Gravity, por ejemplo, donde los cuerpos se encuentran en órbita alrededor de la Tierra, no experimentan la fuerza de la gravedad y no se entiende por qué se le escapa George Clooney a Sandra Bullock. La noción de sistema físico es, por tanto, esencial para tratar de la energía. Y el principio de conservación hay que referirlo a un sistema. Un sistema es una parte del universo que tiene una frontera o contorno, ya sea real o imaginaria. Los sistemas cerrados se mantienen por medio de fuerzas internas.
Un trozo de piedra es un sistema cuya forma se preserva y sus propiedades se pueden estudiar despreciando la interacción con el exterior. En oposición están los sistemas abiertos. La mayoría de sistemas biológicos y sociales son sistemas abiertos. Por otra parte, las fronteras no están claramente definidas y también estas fronteras pueden recibir de su entorno energía. Las propiedades de un sistema simple son bastante intuitivas. Una causa produce un único efecto. Un pequeño cambio en la causa produce un pequeño cambio en los efectos y su comportamiento es predictible. ¿Es la Tierra o el clima un sistema? ¿Cómo se genera o se transforma en él la energía? En física proponemos explicaciones y hacemos predicciones modelizando la realidad, abstrayendo de su complejidad aquellos fenómenos y propiedades que queremos explicar. Así podemos considerar un sistema integrado por el Sol y la Tierra como elementos principales. O para decir algo más útil, podemos considerar el clima de nuestro planeta como un sistema abierto y complejo que recibe la energía de la radiación solar, que después de atravesar la atmósfera es absorbida por la Tierra en los continentes y sobre todo en los océanos, que actúan como la cinta transportadora de una energía que es emitida de nuevo hacia la atmósfera, produciendo la interacción de esos elementos y flujos de energía, los fenómenos meteorológicos que tratamos de predecir. La energía que nos llega del Sol es luz. En su mayor parte es energía electromagnética que podemos atribuir a la presencia de un campo electromagnético y que se expresa en función de las intensidades del campo magnético y del campo eléctrico. En un punto del espacio, la densidad de energía electromagnética, es decir, la cantidad de energía electromagnética por una unidad de volumen, depende de la suma de dos términos proporcionales al cuadrado de las intensidades del campo. La cantidad de energía recibida en la Tierra en forma de radiación es 1.366 julios por metro cuadrado y por segundo. La energía en todas sus formas se mide en julios, aunque quizás se oiga con más frecuencia los vatios. Una bombilla de 20 vatios consume 20 julios por cada segundo. Así que cuando se mide la energía solar en la parte externa de la atmósfera terrestre, en un plano perpendicular a los rayos de sol, los resultados de su medición por satélites proporcionan un valor promedio de 1.366 julios por segundo por metro cuadrado, o lo que es lo mismo, 1.366 vatios por metro cuadrado. Las ondas electromagnéticas están a nuestro alrededor por todos lados. Radio y televisión, hornos de microondas, luz visible, rayos X son algunos ejemplos. Tienen todas la misma velocidad, pero distinta frecuencia. La frecuencia de las ondas electromagnéticas con las que trabaja el teléfono móvil está entre la televisión y la del microondas. Explíquenos el origen de estas ondas que no proceden del Sol. La luz, como decíamos, es energía electromagnética y viaja, por tanto, a la velocidad de la luz, todas las energías electromagnéticas. Cuanto mayor frecuencia, mayor es la energía que transportan. El origen de la radiación o de las ondas electromagnéticas no está restringido efectivamente a las reacciones nucleares que suceden en el Sol. La teoría de la propagación de las ondas electromagnéticas fue desarrollada por Maxwell en la década de 1860, que llegó a la conclusión de que una corriente que varía en un circuito o una carga oscilante emite ondas electromagnéticas. Maxwell concebía la electricidad como un flujo y unió esta noción a las líneas de fuerza eléctrica que había desarrollado Faraday experimentalmente. Faraday ya había observado que la electricidad y el magnetismo están conectados, y Maxwell, basándose en estas observaciones, imaginó las condiciones en las que se produciría una onda de energía electromagnética que se extendiera de manera análoga como lo hacen las olas pequeñas en un estanque. Calculó la velocidad de estas ondas, que él llamó flujo, y obtuvo de manera sorprendente que su velocidad sería la misma que la de la luz. Estas teorías de Maxwell fueron hipotéticas hasta que muchos años después Hertz pudo detectarlas experimentalmente. La energía que procede del Sol llega a la Tierra en forma de onda electromagnética, viaja en el vacío, pero las ondas en la atmósfera y en el océano también transportan energía. Por ejemplo, los tsunamis son olas gigantescas generadas como consecuencia de un terremoto submarino que transportan una gran energía. Tanto en un tsunami como en una ola común generada por el viento, la fuerza restauradora es la fuerza de la gravedad. La diferencia está en las proporciones. También pueden generar un tsunami otras causas, como los deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas e incluso los impactos de objetos del espacio exterior, meteoritos, asteroides y cometas.
Así es, un terremoto en el fondo del mar provoca un desplazamiento de agua en muy poco tiempo, es decir, genera una enorme energía, la cual es transportada por un tsunami. Estas olas se encuentran bajo la influencia de la gravedad, que actúa como fuerza restauradora del equilibrio. El equilibrio es la situación en la cual la superficie del mar es plana. El fenómeno que llamamos un tsunami es una serie de olas de muy larga longitud de onda y de periodo temporal largo. Si las olas originadas por el viento, nos referimos a las que vemos en el mar normalmente, tienen un periodo de entre 5 o 20 segundos entre dos crestas sucesivas y una longitud de onda, que es la distancia entre dos crestas de unos 40 o 600 metros, en el caso del tsunami, el periodo que puede tener esta onda es de unos 10 minutos hasta 1 hora y la longitud de onda puede ser de 200 kilómetros en el océano. Esta energía se transporta a grandes distancias de donde se ha originado. Ahora bien, veamos el comportamiento físico de unas olas tan enormes. Cuando una ola es tal que la relación entre la profundidad del agua y su longitud de onda se vuelve muy pequeña, se trata de una ola que denominamos de aguas poco profundas. Y el comportamiento de la ola depende ahora de la profundidad. La ola ve la profundidad del suelo y que ejerce una influencia sobre su comportamiento. Esto sucede cuando la profundidad del mar es solamente un 5% de la distancia entre crestas, de la longitud de onda. En el caso del tsunami, que tiene unos 200 kilómetros de longitud de onda, estamos hablando de que la profundidad de 10 kilómetros son ya aguas poco profundas, en comparación, claro, con la longitud de onda de la ola. Pues bien, el comportamiento de las olas de aguas poco profundas, la velocidad es la raíz cuadrada del producto de la aceleración de la gravedad por la profundidad. En el Océano Pacífico, esto quiere decir que la profundidad media es de unos 5 kilómetros, pues un tsunami puede viajar a unos 800 kilómetros por hora. Esto es la velocidad de un avión comercial aproximadamente. Y ahora volvemos con la energía de la ola, que también es proporcional a la altura o amplitud de la ola y también a la velocidad. En medio del océano, la altura de la ola, que es la amplitud, es muy pequeña, del orden de 1 metro. Se trata de un tsunami que pasa por debajo de un barco, el agua sube 1 metro en aproximadamente un periodo de 10 minutos o incluso horas y no hay un comportamiento relevante. Sin embargo, cuando el tsunami se acerca hacia aguas cada vez menos profundas, cerca de la costa, ocurre una rápida transformación. El flujo de energía total del tsunami, que es proporcional al cuadrado de la amplitud de la ola por la velocidad del tsunami, sigue siendo constante, se conserva la energía, y por tanto la velocidad del tsunami disminuye al entrar en una zona con menos profundidad en la playa, y la altura del tsunami crece. Debido a este efecto de embaramiento, el tsunami, que era imperceptible en mar abierto, como hemos dicho, puede crecer hasta tener varios metros o más de altura al llegar a la playa. That's Bodhi. They call him the Bodhisattva. We're talking about solid professionals. I need you to teach me. Give me a break. Hemos hablado de tsunamis y de las olas, pero hay otras ondas transportando energía. Otro ejemplo serían las olas gigantes. Estamos escuchando el tráiler original de la película Point Break. En España se tituló Le llaman Bodhi. Johnny, interpretado por Keanu Reeves, es un joven agente novato del FBI destinado a Los Ángeles para investigar un caso de robos a bancos, protagonizados por una banda de delincuentes que se hacen llamar los expresidentes, dado que asaltan los bancos cubriéndose la cara con máscaras de anteriores presidentes estadounidenses. Johnny conoce a Bodhi, interpretado por Patrick Swayze, un surfero que vive al límite, con un estilo de vida basado en la adrenalina y poco convencional, aunque muy atractivo. Johnny desenmascara a Bodhi, que es efectivamente el jefe de la banda de atracadores. Cuando le atrapa, le pone las esposas. En medio de un temporal, Bodhi le pide a Johnny que le libere para poder surfear la gran ola, la ola que no se encuentra más que una vez en la vida. Johnny le quita las esposas y le despide, sabiendo que no saldrá vivo. Mira cómo Bodhi surfea hacia su muerte y al final de la escena, Johnny tira su placa del FBI al océano y se aleja.
La gran ola, la ola gigante, la ola monstruo no es un tsunami, pero ¿cuáles son, profesora, sus características? Las olas gigantes, también conocidas como olas vagabundas u olas monstruo, son olas relativamente grandes y espontáneas que no se explican por el estado del mar ni por terremotos y que constituyen una amenaza incluso para los grandes barcos y transatlánticos. En oceanografía se las define con más precisión como aquellas olas cuya altura es mayor que el doble de la media de la altura del resto de las olas de su alrededor. Un ejemplo artístico es el cuadro japonés La gran ola de Kanagawa, una imagen muy conocida, con una ola rompiendo en tonos azules, blanco y gris. Probablemente muchos de ustedes se acuerden inmediatamente con esos datos. Si no, pueden buscar ola japonesa en Google y en cuanto la vean se acordarán. Pues bien, esa ola es un ejemplo de una ola gigante y en inglés se conoce como onda rogue. Son olas míticas, poco frecuentes, de las que hablan los marineros y tienen un origen mucho más modesto que los tsunamis. El mecanismo de generación es el viento, el que proporciona la energía, y también se presenta más probablemente en zonas con importantes corrientes oceánicas. Al principio se generan olas pequeñas, comunes. Al cabo de un tiempo, viajando, las olas de mayor frecuencia empiezan a dominar, ya que viajan más deprisa que las de menor longitud de onda y de menor frecuencia, y cuando el viento continúa soplando, las olas se mueven hacia adelante. Pero como todas no se mueven a la misma velocidad, como si imagináramos el pelotón de la Vuelta Ciclista, los ciclistas menos rápidos se van quedando atrás y también las olas de menor frecuencia tienen menor velocidad y se quedan en cabeza un paquete de ondas con una velocidad muy similar, que va aumentando hasta que la velocidad de las ondas es ya parecida a la velocidad del viento. Ocasionalmente estas ondas de velocidad muy parecida interaccionan de manera constructiva sumándose entre sí y originando una ola gigante o ola monstruo. Se considera que es una ola gigante si su amplitud es el doble de las amplitudes, en media, de su entorno, y los detalles de su formación son objeto de estudio, dado que causa enormes daños en el océano, no solamente barcos hundidos, sino también plataformas petrolíferas. La energía, como en el caso de las olas, es proporcional a la altura del cuadrado, y su observación es muy difícil porque hemos dicho que es un fenómeno que es aleatorio, muy ocasional. Hay pocas probabilidades de que se formen y se forma, según las hipótesis, cuando las olas interfieren de manera constructiva. El excéntrico genio de finales del siglo XIX y principios del XX, Nikola Tesla, fue el primero en imaginar las telecomunicaciones mediante ondas electromagnéticas. Los historiadores han hecho creíble que Tesla inventó la radio antes que Marconi y que estaba trabajando con rayos X antes de su descubrimiento oficial por Röntgen. Marconi y Röntgen ganarían más tarde el premio Nobel por los descubrimientos probablemente hechos por Tesla años antes. Se le atribuye a Tesla ser uno de los proponentes de la energía de punto cero. Profesora Crespo, ¿pensaba Tesla que podía extraer la energía ilimitada del vacío? O una pregunta más tentadora, ¿es posible extraer energía de la nada? A la vuelta del siglo XX, tanto Marconi como Tesla comenzaron a investigar la posibilidad de enviar una señal inalámbrica a través del Atlántico. Tesla comenzó a planear la torre Wardenclyffe en 1898 y después de una carta a Morgan en 1900 recibió el acuerdo de Morgan para financiar el proyecto, aunque con la advertencia de que no iba a aportar financiación más allá de $150.000. Tesla había planeado transmitir energía de forma inalámbrica, además del envío de la comunicación, pero no se lo anunció a Morgan inicialmente, ya que según Tesla, en una carta a Morgan le dice que si se lo hubiera dicho antes le habría echado de la oficina. En algunos medios blogueros se afirma que el origen de la energía que se proponía transmitir procedía del vacío, la energía radiante. Sin embargo, lo que proponía Tesla no era obtener energía del vacío, sino que la energía procedería de la radiación electromagnética de manera similar a como lo hacen los paneles solares. Existen muchos mitos acerca de la máquina de Tesla, tales como que captaba energía de la ionosfera o que usaba energía cósmica, que transmitía energía radiante. El mito de que Tesla inventó una máquina que extraía energía de la nada está basado en malas interpretaciones. ¿Y qué es la energía del punto cero? La energía del punto cero
es la energía más baja posible que puede tener un sistema cuántico en su estado fundamental, es decir, el de más baja energía. Clásicamente, el estado fundamental puede ser cero, sin embargo, algunos sistemas en mecánica cuántica pueden tener energía mínima distinta de cero. Todos los sistemas en mecánica cuántica experimentan fluctuaciones, incluso en su estado fundamental, y tienen asociada a estas fluctuaciones una energía de punto cero, que, como decíamos, no es nula, y es una consecuencia de la naturaleza ondulatoria. El principio de incertidumbre requiere que todos los sistemas físicos tengan una energía de punto cero mayor que la energía mínima de los sistemas clásicos. El resultado es que incluso en el cero absoluto, es decir, a la temperatura más baja que se puede alcanzar, son menos 273 grados centígrados, hay movimiento de los átomos. A presión atmosférica, por ejemplo, una de las consecuencias es que el helio líquido no se congela a ninguna temperatura, precisamente a causa de su energía de punto cero. Este concepto de la energía de punto cero fue introducido por Einstein, pero la utilización de esta energía de punto cero no es posible. Aunque la energía de punto cero desafía las leyes de la mecánica newtoniana, parece que la noción de punto cero energía ha resurgido recientemente de una dirección nueva. ¿El espacio se crea o se estira? ¿Cómo afecta esto a la conservación de la energía? ¿Puede conservarse la energía en un universo con energía oscura? El concepto de energía oscura fue introducido para explicar la aceleración de la expansión del universo. Esto es porque las medidas de la expansión del universo muestran que parece contener una energía oscura que actúa como si fuera una ley de antigravedad. Es también un extraño resultado de la mecánica cuántica que el espacio vacío no esté realmente vacío, en el sentido de que tiene una energía intrínseca. De hecho, la energía oscura es eso, la energía intrínseca al espacio vacío. Esta energía oscura representa más de 2/3 de la energía total del universo, una proporción que continuará incrementándose a medida que el universo siga expandiéndose y continúe creándose espontáneamente más espacio. Actualmente se estudian distintas hipótesis sobre el origen y el efecto de la energía oscura, pero el misterio no está de ninguna manera resuelto. La mayoría de las fuentes de energía usadas por el hombre proceden indirectamente del Sol. También la energía que mueve la atmósfera, el océano, la energía necesaria para los procesos químicos procede también del Sol. ¿Cómo podemos saber cuál es la cantidad de energía que emite y cómo se transmite hasta nosotros? ¿Cuánta de esa energía nos llega a nosotros? El origen de la energía solar es, como decíamos, el resultado de una reacción nuclear. El Sol es una gran masa de hidrógeno y los núcleos de hidrógeno se unen para dar núcleos de helio. Podemos calcular de manera aproximada la energía que emite el Sol porque la superficie del Sol es de color amarillo y conocemos su diámetro. Solo con estas dos cantidades podemos hacer un cálculo aproximado de la energía que emite la superficie del Sol. Esta energía se transporta desde la superficie del Sol a través de ondas electromagnéticas. La luz es parte de estas ondas electromagnéticas, una parte muy grande, y ya que todas las ondas electromagnéticas tienen la velocidad de la luz, tarda en llegar 8 minutos y 20 segundos a la Tierra. Demos un paso más y remontémonos en el tiempo, en una escala de millones de años. El clima oscila entre periodos fríos y cálidos, en los cuales a veces hay una desaparición completa de campos de hielo. En esta escala de tiempo nos encontramos en un periodo relativamente frío que comenzó hace unos 60 millones de años. Dentro de este frío periodo, sin embargo, la temperatura ha fluctuado significativamente en periodos de 10.000 a 100.000 años. Los periodos más fríos, cuando los casquetes polares eran muy extensos, se conocen como glaciación o eras de hielo. Los periodos más cálidos alternan con las glaciaciones y se denominan periodos interglaciares. Estamos actualmente en un periodo interglaciar. La última edad de hielo alcanzó su punto máximo hace unos 20.000 años y terminó hace unos 10.000. ¿Cambia la energía procedente del Sol, es decir, la constante solar? ¿Cómo podemos explicar estos cambios climáticos? Pues los cambios climáticos no los podemos explicar muy bien. Son fenómenos complejos y hay muchas interacciones que están implicadas, de manera que no se puede responder a esta pregunta con plena certeza. Hay 4 factores que son de particular importancia
y son la deriva continental, que cambia las posiciones de los continentes y los océanos con respecto a los polos y el ecuador. Esto afecta a la cantidad total de calor absorbida que procede del Sol. Otro factor es el levantamiento de grandes cordilleras, nos referimos a Himalaya, los Andes y altas mesetas, como por ejemplo del Tíbet, de América del Norte, que modifican tanto la circulación como la temperatura de la atmósfera. Y también opera el contenido de dióxido de carbono de la atmósfera, gas que, como sabemos, produce efecto invernadero y que varía en función de la actividad volcánica y del número y tipo de organismos. Y, por último, en menor medida, en los cambios climáticos, hay causas astronómicas que modifican la cantidad de luz solar recibida por la Tierra y la intensidad relativa de las estaciones. Y ahora nos subimos a bordo de la nave Enterprise de la serie Star Trek, donde la energía procede de una sofisticada planta de generación que utiliza antimateria. Naturalmente, esta planta es ciencia ficción, pero ¿será posible un día utilizar dicha fuente de energía para los viajes espaciales? La tecnología necesaria para crear un generador de energía que funcione con antimateria es efectivamente imposible hoy. Sin embargo, un proceso semejante no violaría necesariamente las leyes conocidas de la física. En 1950 fue un shock que los físicos encontraran que para cada una de las partículas conocidas hay una partícula gemela, una antipartícula que tiene carga opuesta o propiedades opuestas. La primera antipartícula descubierta fue el antielectrón, con carga positiva, que se denominó positrón, y se encontró en fotografías de rayos cósmicos tomados en una cámara de niebla. Las trazas del positrón son fáciles de ver, ya que se desvían en dirección contraria a las del electrón. Pues bien, en teoría la reacción es bastante simple. Se junta antimateria con su antimateria equivalente e inmediatamente, tal y como sugieren los nombres, la antimateria y la materia se aniquilan mutuamente, produciéndose una ingente cantidad de energía. Ahora bien, es inmediato llegar a la conclusión de que manejar antimateria plantea problemas extraordinarios, ya que cualquier contacto con la antimateria es explosivo. Sería suicida depositar antimateria en cualquier tipo de contenedor ordinario, ya que explotaría en el instante en que la antimateria tocara las paredes. El Premio Nobel de Física de 2014 ha sido otorgado conjuntamente a Akasaki, Amano y Nakamura por la invención de diodos emisores de luz azul eficientes, los cuales han facilitado fuentes de luz blanca con ahorro de energía, descubrimiento que fue realizado hace 20 años. ¿Podría explicarnos en qué consiste este descubrimiento? Los diodos son componentes electrónicos que permiten el paso de la corriente en un solo sentido y en sentido contrario no dejan pasar la corriente, como si fuera un interruptor abierto. Cuando se conecta un diodo en el sentido que permite el paso de la corriente, se dice que está polarizado directamente. Un diodo LED es un diodo que, además de permitir el paso de la corriente en un solo sentido, emite luz. La palabra LED viene del inglés Light Emitting Diode, que traducida al español es diodo emisor de luz. Los LEDs tienen dos patillas de conexión, una larga y otra corta. Para que pase la corriente y emita luz, se debe conectar la patilla larga al polo positivo y la corta al negativo. En caso contrario, la corriente no pasará y no emitirá luz. Un diodo emisor de luz está formado por varias capas de materiales semiconductores. La longitud de onda de la luz emitida depende del material que se utiliza. Y la electricidad se convierte directamente en fotones, en partículas de luz. Ahí está la clave de su eficiencia, ya que las fuentes luminosas tradicionales, la mayor parte de la electricidad se convierte en calor y solo un poco en luz. En una bombilla de las de antes o en un halógeno, la corriente eléctrica calienta un filamento que se pone incandescente y emite luz. Los premiados con el Nobel de Física 2014 fueron inventores de las luces LED azules. Ya existían antes las rojas y verdes y gracias a este descubrimiento de las luces azules se pudieron fabricar LEDs blancas. Las fotografías obtenidas por la cámara Kirlian son muy populares entre los practicantes de medicina alternativa, ya que la usan como método diagnóstico. En muchos casos aseguran que el campo eléctrico que se ve en las fotos es una imagen del aura de las personas,
o de la energía áurica y afirman que hay una relación entre el aura y el bienestar físico del paciente. ¿Se puede detectar la energía del cuerpo con la fotografía Kirlian? La cámara Kirlian se basa en un efecto corona, que es un fenómeno eléctrico conocido. Este efecto se produce, por ejemplo, en los conductores de las líneas de alta tensión y se manifiesta en forma de halo luminoso a su alrededor que se puede ver algunas noches. Incluso se puede oír el chisporroteo en los cables. Dado que los cables conductores suelen ser de sección circular, el halo adopta una forma de corona y de ahí el nombre del fenómeno. Debido a que el cable tiene alta tensión, se produce un campo eléctrico que ioniza las moléculas de aire que se encuentran cerca del cable, de manera que el aire se hace conductor eléctrico. Este efecto tiene el efecto de aumentar el tamaño aparente del propio cable conductor. Los iones, es decir, las partículas cargadas, realizan un camino hacia la zona con carga opuesta y se neutralizan. En el camino hay choques entre los iones, produciéndose nuevas ionizaciones y también excitaciones de los electrones de las moléculas que cambian de nivel. El efecto corona, además, tiene numerosas aplicaciones en ionizadores, en fotocopiadoras, fabricación de ozono, etc. En la cámara Kirlian se pone un papel fotográfico encima de una placa metálica a la que se aplica un voltaje. El objeto que se va a fotografiar se pone encima del papel fotográfico y, como consecuencia de la diferencia de potencial entre el objeto y la placa metálica, se produce una corona que es fotografiada en la película fotográfica. Cuando los electrones en estados excitados vuelven al estado de menor energía, devuelven la energía absorbida en las colisiones, emitiendo radiaciones electromagnéticas que en muchos casos pueden percibirse como luz visible y que pueden también impresionar una placa fotográfica. Lo que se ve en la foto es una silueta alrededor del objeto que hace visible en el papel fotográfico. Resumiendo, lo que se puede observar en la fotografía es sobre todo la humedad, que hace más favorable la formación del efecto corona, además de influir otros factores como la presión con la que se esté tocando la placa y, por supuesto, la magnitud del voltaje que se está aplicando. La luz es radiación electromagnética en el espectro visible portada por los fotones, que son las partículas elementales sin masa y que tienen también naturaleza ondulatoria. El año 2015 se celebra el Año Internacional de la Luz, que reconoce la importancia de las tecnologías basadas en la luz que pueden promover el desarrollo sostenible y ofrecer soluciones a los problemas mundiales sobre energía, educación, agricultura y salud, según la Sociedad Europea de Física. Pero, ¿cuál sería la utilidad de este tipo de eventos? Escuchemos. La civilización no existiría sin luz. La luz de nuestro sol y la luz de los láseres enfocada y coherente que se ha convertido en una parte importante de nuestra vida cotidiana. Desde escanear los códigos de barras de los envases en los supermercados, la cirugía ocular, las comunicaciones de telefonía a través de los océanos. Son las palabras de Ahmed Zewail, Premio Nobel de Química de 1999 y titular de la Cátedra de Física Química Linus Pauling en el Instituto de Tecnología de California, para destacar el Año Internacional de la Luz, que no solo ayuda a difundir estas ideas, sino que debe inspirar descubrimientos y aplicaciones futuras para uno de los elementos más importantes de nuestra existencia, la luz. Para finalizar, me gustaría citar la respuesta que Stephen Hawking dio este mismo año, cuando después de su conferencia en el festival Starmus en Tenerife, se le preguntó si creía que los científicos tienen una obligación de transmitir sus conocimientos a la audiencia general. Stephen Hawking respondió, cito textualmente: es importante que todos nosotros tengamos buenos conocimientos de ciencia y tecnología. La ciencia y la tecnología están cambiando nuestro mundo extraordinariamente y es importante asegurar que estos cambios van en las direcciones correctas. En una sociedad democrática, esto significa que todos nosotros necesitamos tener una comprensión básica de la ciencia para que podamos tomar decisiones con fundamento por nosotros mismos, en lugar de dejarlas en manos de los expertos. Con el gran Stephen Hawking cerramos este espacio que ha sido posible gracias a la coordinadora del Máster en Física de los Sistemas Complejos, Emilia Crespo. Muchas gracias, profesora.